Muy buenas a todos ustedes y agradecido a los organizadores por su invitación para participar en este curso online. El corazón se origina del mesodermo. Recuerden que el embrión implantado ya tiene su saco vitelino, el cordón umbilical primitivo, y eso forma el endodermo que da origen a una cantidad de tejidos en el cuerpo. Luego hay una capa que es el mesodermo, de donde se origina el corazón y una serie de tejidos más. Y finalmente está el ectodermo que da origen a la piel y otras estructuras. En la tercera semana ya existe un tubo cardíaco que late y cuando ya estamos en la cuarta semana, el corazón, ese tubo cardíaco ha dado rotaciones y angulaciones y se ha conformado en una estructura de dos cavidades, la aurícula y el ventrículo. En el centro está la almohadilla endocárdica que va a dar origen a la mitral, a la tricúspide y parte del septum interauricular y del septum interauricular. En la quinta semana de gestación se comienza la tabicación de las aurículas y se forma el septum primum que deja un orificio que es el ostium primum que luego se cierra y después por apoptosis programada se forma un segundo orificio en una porción más dorsal y craneal y ese segundo orificio va a ser el ostium secundum. Luego, a partir del septum secundum, se forma un tabique que se coloca por sobre el ostium secundum y que va a conformar la fosa oval que permite que en el feto la sangre pase de aurícula derecha a aurícula izquierda y eso permite la distribución de sangre mejor oxigenada en todo el cuerpo. Para la séptima semana crece el tabique interventricular tanto de la porción apical del ventrículo como desde la almohadilla endocárdica hasta que se forma una cámara cardíaca ventricular derecha y ventricular izquierda y ya están formadas aurícula derecha y aurícula izquierda, es decir, un corazón de 4 cámaras. En el centro hay un tejido fibrocartilaginoso que va a dar origen a las válvulas y al esqueleto auriculoventricular, que es el centro del corazón. Normalmente la única estructura que permite paso de impulsos está en el nodo auriculoventricular en el centro, pero en algunas personas persisten fibras musculares que son fascículos que comunican aurícula y ventrículo como por vía de tejido muscular. Cuando nosotros examinamos las velocidades de conducción, a nivel de las aurículas está alrededor de 1 metro por segundo, la velocidad de viaje del impulso. En el nodo AB es mucho menor, alrededor de 2 centímetros por segundo. En el tejido muscular está alrededor de 0,3 a 1 metro por segundo y esa es la velocidad de conducción que tiene la mayoría de los fascículos accesorios. Es decir, si una persona normal tiene un impulso producido en el nodo sinusal, él debe activar las aurículas, se retrasa por la velocidad de conducción en el nodo AB y luego pasa al ventrículo y se activa muy rápido el ventrículo por el tejido especial de conducción. Pero si la persona tiene persistencia de un fascículo accesorio, el impulso activa tanto por vía del nodo AB como por vía del fascículo accesorio. Y eso es lo que va a producir la preexcitación. El ventrículo se activa antes por vía del fascículo accesorio, de ahí preexcitación. Y la característica electrocardiográfica es que la P va seguida de una activación rápida del ventrículo, o sea, precoz del ventrículo por vía del fascículo accesorio, y el QRS tiene una forma inicial que semeja a una letra griega delta. En 1930, los doctores Louis Wolff, John Parkinson y Paul D. White describieron un grupo de pacientes que tenían
taquicardias, eran pacientes relativamente jóvenes y ellos pensaban que tenían bloqueos de rama. Más tarde se descubrió que esos pacientes lo que tienen es un fascículo accesorio y que la activación del ventrículo ocurre tanto por vía del nodo AB como por el fascículo accesorio, pero el fascículo accesorio activa primero y luego rápidamente por vía del nodo AB. Esta parte de activación por vía del fascículo accesorio produce la onda delta y el resto del QRS va producido por vía del tejido His-Purkinje. Entonces la primera parte es lenta y la segunda parte es rápida y el PR es corto. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones en un paciente que tiene esa condición. Fíjense que hay un intervalo PR corto y un triángulo en la base del QRS, aquí lo tienen, y eso es la onda delta. Este patrón electrocardiográfico del Wolff-Parkinson-White es un patrón que conduce a errores diagnósticos con frecuencia, porque simula, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda o zonas inactivables u otro tipo de alteraciones que son el producto de esa activación doble por vía del fascículo accesorio. Si uno tiene más de una vía por donde conducir los impulsos, y se produce una situación que es un circuito de reentrada. En el centro está el esqueleto fibroso del corazón. Los impulsos pueden activar por vía del nodo AB lento. Si llega una extrasístole adelantada, el fascículo no se ha recuperado, entonces baja el impulso por vía del nodo AB, activa el resto del ventrículo, pero cuando llegue a donde está el fascículo accesorio, él ya se recupera y permite que el impulso vuelva a subir, vuelve a llegar adelantado y eso forma una taquicardia, como la que ven aquí, fíjense. Baja la activación por vía normal y cuando llega a este punto donde está el fascículo, se regresa a la aurícula y produce entonces una activación auricular que sigue al QRS y que se muestra negativa en las derivaciones de cara inferior. Y eso cierra un circuito produciendo una taquicardia. Aquí tienen el electrocardiograma del paciente, el QRS, la onda P negativa y luego otro QRS, otra onda P negativa. Pero fíjense que la distancia de la R a la P es más corta que de la P a la R. Entonces, una taquicardia que tenga, como en este caso, una activación de ese tipo, va a producir la activación de las aurículas de modo retrógrado. Aquí tienen en este registro la activación de las aurículas con un catéter que está ubicado en las aurículas. Esto es la onda A. Ahora, si ustedes trazan una perpendicular por la A, van a darse cuenta que este es el punto donde se está registrando la onda P. Lo pueden ver aquí ampliado en V1. Aquí viene el QRS y la P retrógrada. QRS, P retrógrada. El paciente está entonces en una taquicardia supraventricular por reentrada ortodrómica. Ortodrómica quiere decir que baja por el nodo AB y sube por el fascículo. Y es una reentrada que está mediada por el fascículo accesorio, como habíamos dicho. La taquicardia es de QRS estrecho, ustedes no ven preexcitación porque el fascículo en ese momento lo que activa es hacia la aurícula, no al ventrículo, y es un ritmo rápido y regular. Puede ocurrir de la otra forma también. Puede ocurrir que el latido adelantado encuentre el periodo refractario al nodo AB y ya el fascículo se haya recuperado y entonces toda la activación del ventrículo sea por vía del fascículo. En ese caso entonces el complejo QRS será muy ancho y aberrado y se va a producir entonces una taquicardia que se llama antidrómica. Es decir, la taquicardia baja por el fascículo y sube por vía del nodo AB, produciendo un complejo ancho y aberrante, donde es difícil encontrar la onda P. A veces se ve, a veces no, pero como el complejo es ancho y aberrante, puede esconder la onda P. Aquí tienen un ejemplo de un caso que publicamos nosotros. Este es un paciente con Wolff-Parkinson-White. Fíjense que tiene un intervalo PR corto, onda delta, y esta extrasístole que está acá cierra la taquicardia y produce una taquicardia antidrómica. Dense cuenta de que el complejo ventricular es parecido al complejo del ritmo sinusal.
Una combinación más peligrosa aún es el hecho de que un paciente tenga un fascículo accesorio que sea capaz de conducir de aurícula a ventrículo y que entonces se presente una fibrilación auricular y la fibrilación auricular, que es de alta frecuencia, descienda de la aurícula al ventrículo por vía del fascículo accesorio, produciendo frecuencias muy altas. El nodo auriculoventricular no es capaz de dar esas frecuencias en la mayor parte de las personas porque tiene un periodo refractario largo. En este caso se abre la posibilidad de muerte súbita. Los pacientes con Wolff-Parkinson-White pueden morir súbitamente. Este es un caso, fíjense, este paciente tuvo una fibrilación auricular y está teniendo una respuesta ventricular que supera los 300 por minuto. Este paciente puede degenerar a fibrilación ventricular y morir súbitamente. La mayor parte de los fascículos que por necesidad se encuentran cruzando el anillo auriculoventricular, por lo que les expliqué embriológicamente, están del lado izquierdo. Este es un esquema donde se está mostrando la mitral, la tricúspide, el tabique interventricular. Entonces, si el fascículo está aquí, es un fascículo en la región lateral. Esto sería posterolateral, esto sería anterolateral, esto sería mesoseptal, esto sería posteroseptal. Es decir, dependiendo de dónde se encuentren en el fascículo. Recuerden que el anillo auriculoventricular es inferior y posterior y anterior y superior. Fascículos puede haber en todo el perímetro del anillo auriculoventricular. Por la localización, aquí tienen un esquema que la muestra. Esta es la pared auricular, esta es la pared ventricular que es más gruesa. Uno puede llegar por vía de las cámaras y los vasos sanguíneos con un catéter hasta ubicarse cerca de donde se encuentra el fascículo accesorio, producir una lesión con radiofrecuencia y eliminar el fascículo accesorio con una cicatriz pequeña que no tiene repercusión funcional y tiene bordes muy bien definidos y no es arritmogénica. Y eso es lo que estamos haciendo en este procedimiento. Aquí tenemos un catéter registrando a nivel del haz de His. Este es un catéter que está ubicado en el ventrículo y este es un catéter que está en el seno coronario, los rojos. Fíjense que en el seno coronario se registra el equivalente de la P, que es la onda A, y el equivalente del QRS, que es la onda B. Pero en este sitio la onda A y la B están completamente fusionadas. Ese es el sitio donde está llegando el fascículo accesorio. Cuando uno enciende el equipo de radiofrecuencia con el catéter ubicado en una posición adecuada, este es el catéter de ablación, el que está aquí. Fíjense que la A está completamente pegada de la B. Al encender la radiofrecuencia, les decía, se separan la A y la B y desaparece la onda delta que estaba acá. Ese paciente queda entonces definitivamente curado de ese problema y no tiene más arritmia. Nosotros hemos hecho más de 400 ablaciones de Wolff-Parkinson-White en pacientes con una edad que oscila de los 3 a los 73 años, pero que en su mayoría es pacientes jóvenes de unos 28 años en promedio, y en más del 92% hemos alcanzado la cura definitiva. Muchas gracias por su atención.